de las revisiones médicas y de las vestimentas. Por ejemplo, esta persona que ven acá, ella antes de empezar a trabajar, probablemente la capacitaron en el software que ella la acompaña en su trabajo. También probablemente recibió una vestimenta, una inducción, la acompañaron. Le preguntaron si podía trabajar en ambientes cerrados y, y de alguna manera forma la supervisaron. Miren, vamos un poco a un sector más locales de comida rápida, por ejemplo. A esta persona probablemente lo mismo, también la capacitaron, le enseñaron a preparar esos sándwiches, probablemente el jefe la acompañó los primeros días, eh, le entregaron un uniforme y probablemente al jefe también en algún momento estaba en la posición que estaba ella, donde también lo acompañaron y le indicaron todos los requisitos, las formas de trabajo. Y esto no es muy ajeno a lo que ocurre en sitios que nosotros son bien populares, por ejemplo, estas hamburguesas, que las llaman Raster, en la cadena rápida KFC, tienen su forma. Si ven acá está el pollo crispy, después está el queso del tocino, acá está el pollo crispy, dos láminas de tomate, palta en el caso del italiano, lechuga y barbecue en el caso de la hamburguesa barbecue, y los aderezos en la tapa. Entonces, hay una formación detrás, y no solo en la preparación de los alimentos, la técnica de envoltura también tiene una forma de hacer las cosas, no es al azar. Entonces siempre alguien está acompañando a las personas. Esta es la historia del coronel Sanders, que sacó su receta de pollos picantes por allá en los años 30 y lo llevó de la granja a la mesa, las granjas de Kentucky, cuando él tenía una estación de servicio. Entonces más o menos esto aborda lo que vamos a revisar hoy día. A modo de introducción, como les comenté, este capítulo tiene cuatro requisitos: formación del personal, el 7.1; higiene, el 7.2; las revisiones médicas, 7.3; y el cuarto es la vestimenta. A modo de introducción, el propósito del capítulo 7 es formar a las personas, entenderlas como vector de contaminación y riesgo para la inocuidad del producto. Entonces, tienen que haber, la norma nos pide que hayan instancias de capacitación, reuniones donde haya transferencia de conocimiento, también haya un uniforme adecuado, que lleven las coflas, que lleven la bata, los cubre calzados, cuando hayan visitantes externos, que también se les haga saber los requisitos a los ingresos de zonas de alto riesgo como zonas de producción y donde el producto está abierto, expuesto. Entonces, el requisito 7 busca definir controles sobre las personas, entendiéndolas también como un factor, un vector de contaminación. Busca asegurar que las personas sepan lo que hacen, que sean competentes y actúen de forma consistente, sobre todo con los procedimientos. Otros ejes de control: la higiene, el estado de salud, la vestimenta. Para para este requisito son para este punto son cuatro requisitos y de ellos, para BRCG esta cláusula es fundamental. Es decir, requisito que en caso de inconformidad nosotros no vamos a obtener la certificación. Así que vamos a darle harto énfasis a este punto sin dejar de lado los otros tres. El primer punto, como les comenté, es la formación del personal, las competencias del personal. Eh, Tiene que haber alguien que transfiera los conocimientos, generalmente una persona con mayor antigüedad en la organización y que conoce los procesos. Y hay distintas etapas. Por ejemplo, cuando nosotros somos aprendices, trainee, nosotros nos estamos familiarizando con los procedimientos operativos estandarizados de sanitización, los POEs. También estamos recién conociendo las maquinarias, cómo funcionan. Nuestros primeros registros los aprendemos a completar, los vamos conociendo. Los principios de inocuidad, el lavado de manos, la contaminación cruzada y pequeñas habilidades de liderazgo, como por ejemplo la colaboración y la empatía entre los colegas. Después, con el paso del tiempo y también la formación, nos vamos haciendo competentes y ya nos vamos familiarizando con estos principios. Más adelante, ya somos avanzados y ya no solo conocemos cómo operan las máquinas, sino que nosotros podemos diseñar planes de mantención. Ya no solo conocemos los registros, podemos elaborar procedimientos y ya no solo estamos con habilidades básicas, sino que podemos gestionar reuniones, no solo asistir a ellas.
Y cuando están en la etapa experto es cuando ya tienen un dominio muy profundo del negocio. La idea es que a medida que nosotros vamos formándonos a través de la experiencia, a través de la formación, a través de las capacitaciones, nosotros también vamos ascendiendo en la escala jerárquica. Primero somos aprendices, luego operadores con un nivel inicial, con un nivel avanzado, luego somos líderes de equipo, supervisores y finalmente gerentes. Pero siempre va en paralelo a medida que nosotros vamos avanzando. A esto también se les conoce como planes de carrera dentro de las industrias. Entonces acá esto es importante. ¿Cómo nosotros evidenciamos las competencias de las personas? Mediante capacitación, experiencia laboral o cualificación formal. Eso es importante. Y eso vamos obteniendo perfiles y distintas responsabilidades. Entonces, como yo les comenté al principio, BRCGS nos pide que cuando llegue una persona nueva, se le haga una inducción y una supervisión, que se le expliquen los procesos. ¿Qué procesos? Por ejemplo, los registros. Quizás los primeros días nosotros tenemos que acompañar a esa persona e ir completándolos con ellos, explicándoles cosas que son imprescindibles. Por ejemplo, el número de lote, eh, la fecha, la hora, el detalle del producto, que conozca los registros de envase primario, la revisión de los sellados herméticos, los envases secundarios, los detectores de metales, que son puntos críticos, y coloque su firma. Entonces así tenemos que ir formando a las personas que van llegando, ya sea son empleados de la empresa o están por un tiempo, o vienen como una empresa externa o son visitas, pero siempre hay que ir acompañándolo. BRCGS que nos dice que nadie puede comenzar actividades sin capacitación apropiada para su puesto. ¿Cuánta supervisión se requiere? La suficiente para evitar errores operativos tempranos. Y como les comenté, se requiere este acompañamiento y control mientras las personas desempeñan sus primeras tareas. El 7.1.2 nos habla de evaluación en puntos críticos. Un punto crítico, por ejemplo, cuando las personas tienen que pasar estos patrones por los detectores de metales, el ferroso, el no ferroso, el acero inoxidable, eh, también requieren capacitación especial. Por ejemplo, a lo mejor se pasan arriba de una caja, después debajo, después encima. Es importante que conozcan cómo funcionan estos equipos en cada organización. Asimismo, si esa persona es encargada de configurar variables críticas, como vimos en la última clase, el tiempo, la temperatura que asegura la inocuidad del producto, también necesita adquirir esas competencias y esa inducción, esa capacitación pertinente, que en este caso es específica para estas tareas que yo les comenté. Y por supuesto tienen un impacto en la inocuidad alimentaria, ¿cierto? Si pasa un metal, un producto con un metal, puede tener, por ejemplo, consecuencias en las dentaduras de una persona, puede tener, por ejemplo, demanda en contra de la empresa. Entonces, tienen un impacto real. Lo mismo con la temperatura. La tasa de letalidad de las bacterias siempre tiene que ser bien específica a la temperatura. Lo mismo con el tiempo. Miren, acá quiero que mostrarles otras cosas. En gran parte de lo que son los estándares de calidad, las normas de calidad, se habla de esto. Miren, acá nos dice todo el personal de laboratorio, incluido el interno o el externo, que podría tener influencia en las actividades del laboratorio, debe actuar imparcialmente, ser competente y trabajar en conformidad con los sistemas de gestión del laboratorio. Miren acá, el laboratorio debe documentar los requisitos de competencia para cada función que influye en las actividades en los resultados de la actividad del laboratorio, incluyendo requisitos para educación, calificación, capacitación, conocimientos técnicos, habilidades y experiencia. Y el laboratorio debe asegurar que el personal tenga las competencias que permitan llevar a cabo las actividades del laboratorio para las cuales ellos son responsables y para evaluar la significancia de las desviaciones. Esta no habla mucho de laboratorio, mientras tanto vayan pensando de cuál se podría tratar. Pero miren acá, 7.2, competencia. Es como bien parecido. La organización debe determinar la competencia necesaria de las personas. Acá nos da una pista, ¿cierto? CGIA, Sistemas de Gestión de Inocuidad Alimentaria. Asegurarse que estas personas, incluido el equipo de inocuidad de los alimentos, sean competentes basándose en la educación, formación o experiencia apropiada. Bien parecido a lo que teníamos acá.
Y bueno, por supuesto, como esto tiene que ser todo auditable, hay que tener evidencia, registros. Miren acá, el 7, capacitación, HACCP. Se deben formular instrucciones y procedimientos de trabajo que definan las tareas del personal operativo que se desempeña en cada punto crítico de control. Entonces, por acá me habla de competencia en el laboratorio. Esta es la 17025, la cláusula 6.2. Esta me habla de sistemas de gestión de inocuidad alimentaria. Esta es la 22.000, en la 7.2. Y esta, como me habla de HACCP, instrucción y formación en HACCP, es la 2861. Entonces, lo que yo les quiero como mostrar en esta diapositiva es que si bien las normas van cambiando, los estándares evolucionan, pasan de versión 6 a 7, va cambiando, el mensaje siempre es como el mismo. Las competencias, la formación son parte de lo que es la calidad, la inocuidad y la confianza. Entonces, el mensaje es que sin personas competentes no existe calidad, inocuidad ni confianza. La norma nos exige un programa auditable por función y departamento. Por ejemplo, nosotros podemos tener un Excel con una base de datos que sean los integrantes de la organización. Asimismo, los vamos filtrando por qué departamento corresponden, si son de producción, si son de calidad, si son de mantenimiento, si son de logística, y tener todo bien ordenadito. Qué fecha le toca qué capacitación a qué departamento, a qué persona, la coordinación con los horarios con producción. Por ejemplo, a la gente de producción podríamos enseñarle buenas prácticas manufactura, podríamos enseñarle trazabilidad del lote, a los de calidad, análisis de peligro, puntos críticos de control, capacitación en 22.000, a los de mantenimiento, higiene, sanitización de equipo, calibración, a los de logística, sistemas de gestión, como por ejemplo los sistemas FIFO y FEFO. Lo primero que ingresa es lo primero que tiene que salir, o lo primero que expira es lo primero que tiene que salir. Entonces, que tengamos un programa que sea auditable. Y otra cosa que nos pide es que sea en el idioma pertinente. Nosotros entre venezolanos, colombianos, peruanos, argentinos nos entendemos, pero en las plantas hay muchos haitianos también y son parte del proceso de producción. Y ellos no hablan español, hablan creol. Entonces nosotros tenemos que buscar formas de que el idioma no sea una barrera. Podemos hacer pruebas especiales para ello, de alguna forma, pero que no queden ajenos a los procesos de formación y capacitación. Entonces la norma en este punto nos pide lo siguiente, que detectemos brecha. Por ejemplo, a través de una prueba de diagnóstico, nosotros podemos ver qué le falta a las personas y ahí entrar eh, a fortalecer esa parte, asegurarse de que las personas reciban la competencia, evaluar la eficacia de la capacitación, ¿cierto? Siempre es bueno una evaluación. En estas oportunidades yo hago de alternativas, pero lo ideal es también hacer escritas porque permiten obtener mucha más información y una mejor evaluación. Es más trabajo, pero también es más eficaz. Y evaluar la eficacia del idioma. Como les comenté, entre venezolanos, colombianos, argentinos nos entendemos, pero los haitianos que hablan creol, hay una barrera de idioma ahí para ellos y también necesitamos vencer esa barrera. El 7.1.4 nos dice que todas las personas que lleguen, ya sean temporales, empleados propios, que vengan de la empresa externa, visitantes, tienen que recibir formación en alérgenos, incluidos los ingenieros, por ejemplo, los de mantención. Ellos también pueden tener arrastre de contaminación de alérgenos a través de las herramientas que utilizan. Eh, en las capacitaciones e implicar la importancia de los alérgenos, ¿cierto? Que pueden tener consecuencias graves como anafilaxia, que esas personas se les cierra la garganta, tienen silivancia, se llenan de roncha, sufren mareos, aturdimiento, dárselo a conocer cuáles son el gluten, la leche, el maní. Tiene que haber una capacitación en alérgenos, ¿no? Eh, y eso nos va a permitir estandarizar procesos también y reducir desviaciones y en el fondo reclamos por alérgenos, por presencia de alérgenos que no estén informados. Como le comenté, es bien importante que esté todo el capacital, el que son propios de la empresa, los que vienen un tiempo, los que vienen por la empresa externa y los que vienen de visita.
A continuación de ese puntito en la norma, nos habla de otra formación que tiene que ver con el etiquetado y el envasado. También necesitan formación que las personas entiendan que la etiqueta, bueno, para nosotros es un documento legal, ¿cierto? Ninguna se puede ir sin una fecha de vencimiento, ninguna se puede ir con una declaración sin una declaración de alérgeno, el país de origen y todo lo que involucra la etiqueta, los ingredientes, el etiquetado, todo, es un importante entenderlo como un documento legal y como en ese mismo sentido tiene impactos legales si no cumple con las leyes, impacto en la inocuidad alimentaria, si llega una persona que tiene alergia y no está rotulado el alérgeno. Entonces la norma en este punto también nos pide una formación en etiquetado y envasado para las personas. En el 7.1.6 nos habla de evidencia de capacitaciones, registros. Cuando nosotros estemos capacitando, tenemos que hacer un registro de capacitación. La norma que nos pide, el nombre de la persona que asistió a la capacitación, su confirmación de asistencia mediante una firma. Después nos pide que lleve la fecha, la duración, el título o contenido del curso y quién impartió la capacitación. Un registro. Y acá importante también nos pide una referencia al material. Por ejemplo, puede ser el instructivo de trabajo, control de calidad, PPT, el manual de higiene, pero que lleve una referencia al material. Bueno, y todo eso en una carpetita bien ordenado en en la oficina de recursos humanos. Entonces acá lo importante es que lleven los campos que yo recién les mencioné para la norma. El nombre del asistente, confirmación de la asistencia, la fecha, la duración, el título, el proveedor. Y esto es importante recordarlo. Tenemos que citar el procedimiento o material usado. Por ejemplo, esta podría ser PPT formación, requisito 7 de RCGS. Eso lo tenemos que citar. En el 7.1.7, la norma nos pide revisión, evaluar periódicamente las competencias del personal y detectar brechas, qué les falta, qué está siendo necesario. Tenemos que estar atentos a eso. Y cuando encontremos esas brechas, nosotros tenemos que proporcionar actualización, entrenamiento, mentoría o práctica guiada en el sitio. Hay que ajustar el refuerzo según los cambios de proceso, equipo o responsabilidades. Y siempre mantener esta evidencia documentada, ¿cierto? Los registros que nos van a permitir mantener trazabilidad de las revisiones y acciones para demostrar que el sistema está en mejora continua. Miren, acá les traigo un ejemplo de esta norma que está en versión 7 ahora, hace poquito. Los requisitos del auditor interno, el último requisito adicional en la parte 2. A estos auditores internos se les exige que hayan trabajado 2 años a tiempo completo en la industria alimentaria, al menos un año en la organización que estén desenvolviéndose, que tengan cualificación, ¿cierto? Haber completado educación superior o demostrar experiencia equivalente. Por ejemplo, que hayan estado trabajando 5 años en producción, fabricación, logística o retail. Para el auditor líder se le exige además un curso de 40 horas. Para los otros, para los otros auditores que son del equipo, 16 horas. El curso debe cubrir principios, prácticas y técnicas de auditoría. Y esta capacitación, si bien la puede impartir el auditor líder interno, también lo puede impartir un proveedor externo. Bueno, para este esquema lo que se pide es la ISO 22000-2018, los programas de prerequisitos ISO 22002 y la serie dependiendo del área, y los requisitos adicionales, ¿cierto? Como este, por ejemplo, y los que se encuentran también en las cláusulas 2.5 de este estándar. Bueno, esto se encuentra en la 2.5.18.2. El segundo punto, el 7.2, nos habla de la higiene personal. Si bien acá habla de requisitos, también hay que entender como lo que significa realmente la higiene. Por ejemplo, el lavado de manos, la consistencia en el lavado de manos, la higiene personal de las personas, entendiéndolos como factores de contaminación. Y aquí hay algo que a mí también me gusta transmitir. Miren, estos gráficos se llaman nube de palabras, word cloud. Se utiliza mucho para ver las tendencias de cualquier área. También académicos la utilizan mucho. Y tiene que ver con la frecuencia. Miren, mientras más grande el tamaño de la letra, significa que más se repite en el sector el término. Acá podemos ver higiene, salud y limpieza.
Y si se fijan, la higiene y la limpieza están muy, o sea, la higiene y la salud están muy relacionados. Entonces, así como la buena alimentación, las horas de sueño, el hacer ejercicio, eh, fortalecen la salud, digamos, la higiene también fortalece la salud. No es una práctica repetitiva que tenga que hacerse por procedimiento, también podemos verlo como una forma de mantener nuestra salud. Entonces la norma busca que a través de la higiene nosotros podamos asegurar la inocuidad alimentaria en la manipulación, en los procesos de envasado y almacenamiento, definir reglas según tipo de producto y nivel de exposición, y nuevamente exigir a todos los que andan en la organización, a los empleados, a los que vienen con contratos temporales, a los de la empresa externa y a los visitantes, y asegurar una inducción en estos temas también. La norma nos pide en el 7.2.1 tener todo esto documentado. Acá nos pide, por ejemplo, las cosas que no están permitidas. Por ejemplo, no está permitido entrar con relojes, también lo que son las joyerías, las uñas bien cortas, las uñas postizas. eh, y hay una excepción que nos permite que puedan entrar con un anillo sencillo. Sencillo se refiere a que no tenga piedras, que no tenga colgante, como una pulsera de boda o una que sea de aviso de condición médica. Acá igual a mí, de alguna forma, me pregunto si está bien, por ejemplo, la excepción del anillo sencillo, porque a pesar de que es sencillo, igual es como un soporte, por ejemplo, donde no puede como entrar los jabones, los detergentes, donde además las células de nuestra piel se van acumulando y podría ser un factor de contaminación también. Pero para la norma también se pueden usar estos anillos sencillos, como les comenté, y las pulseras que son de aviso de condición médica. Las uñas cortas, como les comenté, y también nos pide evitar lo que son las fragancias, a recordar que son sustancias químicas en estado gaseoso y que interactúan con los alimentos, lo mismo que las lociones de afeitado, por ejemplo, los productos que son como grasos, el queso, la grasa de la leche, muy susceptible a capturar de alguna forma, por decirlo, compuestos volátiles como los perfumes, los aromas, que tienden a evaporarse lentamente. Entonces también afecta las características organolépticas de los alimentos. Y verificar cumplimiento, ¿cierto? Esa, esa parte donde antes de entrar en la zona de producción nosotros estamos con un registro, eh, evaluando que nadie entre con los objetos que les comenté, con relojes, joyas, eh, colgantes, lo que estaba acá. En el 7.2.2 nos habla del lavado de manos. El lavado de manos, bueno, es bien importante. Hay que pensar que los microorganismos, como lo dice su nombre, son micro, no se ven. Y no se ven con una de estas tampoco, se ve con un microscopio. Y así como no los vemos, tampoco vemos cuando los estamos colocando en alguna superficie. Entonces, el lavado de manos siempre bien importante, instructivo, ojalá visuales, entre cruzar los dedos, el pulgar, la palma, la muñeca. Siempre estar vigilando esas cosas. Hay gente que en las plantas no les gusta lavarse las manos o hacen un lavado muy rápido. A veces dicen que les daña la piel, eh, pero es un proceso fundamental en lo que es la higiene, el lavado de manos. Reduce contaminación por contacto, como les mostré en la imagen, y refuerza la inocuidad alimentaria. Siempre antes de ingresar a una zona de producción tenemos que realizar este procedimiento de lavado de manos. En los controles de corte, bueno, la norma nos habla de estos parches, dice que sean distinguibles de los alimentos y también nos dice que preferiblemente de color azul, porque hay pocos alimentos de color azul, por ejemplo los arándanos, y que debe incluir además una tira metálica, cosa que si se va en un producto, al final cuando esté pasando por el detector de metales, detecte este producto. El 7.2.4 nos habla de evidencia de verificación, esos mismos parches de color azul. Nosotros vamos a tener diferentes lotes de ellos, supongamos que cada uno de estos es un lote.
Entonces nosotros tenemos que pasar una muestra por el detector y verificar que el detector identifica la tira metálica del parche. Eso también es importante, tomar una muestra de cada lote de parche y probarla, y confirmar que el detector lo detecta. Y estos controles registrarlos. Puede ser al inicio del turno, al final del turno, entre cada producción, en la mañana, en la tarde, pero tener los registros para la evidencia. El control de medicamentos también no hay que subestimarlo, hay que tener procedimientos de cómo se controlan, quién, dónde, cuándo y cómo se almacenan, quién los supervisa, como prevención de contaminación, ¿cierto? Este es más una contaminación toxicológica que podrían sufrir las personas si llegara a ir en algún producto, y no solo el medicamento, los envases donde vienen los medicamentos y los residuos que dejan los medicamentos. Entonces, tener procedimientos de cómo se controla esto. El 7.3 nos habla de revisiones médicas y control sanitario. El control médico del personal, por ejemplo, supervisar el estado de salud de alguna manera. Con estos que en la pandemia se hicieron bien populares, detectábamos fiebre para saber si alguien estaba con el coronavirus. La idea es que nosotros como personas no seamos eh, una enfermedad que se transmita al alimento, enfermedades transmitidas por alimentos, ¿cierto? Y eso también, mantener procedimientos documentados de cómo llevamos estas operaciones. Por ejemplo, acá puede estar el supervisor controlando temperatura, pero él también puede observar a lo mejor si tiene los ojos demasiado irritados, si la piel está media pálida, si la persona está sudando. Un control médico. El 7.3.1 nos habla de reporte de síntomas. Tenemos que informar a las personas sobre los síntomas, por ejemplo, dolor estomacal, náuseas, eh, fluidos nasales, tos, gripe, y asegurar comprensión al personal propio, a los temporales y a los contratistas que andan un tiempo y a los visitantes. Tener procedimientos de notificación, a lo mejor avisar inmediatamente al supervisor de producción, y en casos eh, más complejos también requerir médicos especializados. Esto tiene un impacto para la inocuidad alimentaria, ¿cierto? De alguna manera el reporte temprano nos ayuda a gestionar estos riesgos. El control de acceso sanitario a las visitas y a los contratistas. La idea es que antes de que ellos entren a las zonas de producción, si la ley lo permite, como dice BRCGS, se le haga un cuestionario de salud a la persona que está ingresando, en el caso de los contratistas y los visitantes. ¿Cómo son esos cuestionarios de salud? Por ejemplo, nosotros podemos preguntarle, bueno, además de completar sus datos, el nombre de la empresa que viene, si ha presentado fiebre o síntomas gripales, ir tiqueando. No, sí. Si ha tenido diarrea o vómito, sí, no. Si tiene herida expuesta, sí, no. Si está tomando algún medicamento, sí, no. También podríamos preguntarle si ha estado en contacto en las últimas 48 horas con una persona enferma, y registrando. Y los compromisos de higiene, ¿cierto? Que lleve la cofia, el cubre calzado, la bata, que haya realizado el lavado de manos antes de entrar y no lleve joyas. Entonces, validar el estado de salud de esas personas. Cuando la ley lo permita, solicitar este cuestionario de salud o confirmación sanitaria, el que les acabo de comentar. Es importante hacer esa evaluación sanitaria antes de las zonas de producción. La idea es que reducir los impactos de la inocuidad alimentaria y tras la transmisión de enfermedades en procesos críticos, y dejar evidencia a través de este formulario. Entonces, importante ahí, validación del estado de salud a través de los cuestionarios. Las medidas ante enfermedades, el 7.3.3, tiene que haber procedimientos ante enfermedades infecciosas, gestionar a esas personas que han estado en contacto con enfermos, quizás reubicarlas en áreas con menos riesgo, es decir, probabilidades con consecuencias. Por ejemplo, reubicarla en un área de productos no expuestos, o tomar una decisión qué hacer con esa persona.
Y si ya la persona está como muy complicada, escalar la situación, ¿cierto? Asesorarla, si hay una sala de enfermería, o derivarla con personal de salud. El 7.4, la vestimenta de protección. eh, bueno, la norma nos dice que todas las personas tienen que cumplir con la vestimenta, ¿cierto? Para evitar los riesgos. Todos con su cofla, con la bata, con los guantes, con los cubrecalzados. En plantas que son como acuícolas, que también el lavado de botas es importante. Entonces, acá BRCGS nos dice que todas las personas tienen que entrar con su vestimenta antes de ingresar a las zonas de producción, la ropa de protección para el alimento, y que esa ropa debe ser proporcionada por el establecimiento. Y el objetivo es que funcione como un control preventivo, como un escudo para evitar contaminación del producto y reducir lo que son las transferencias de contaminantes desde la ropa del personal. Aquí vamos a ir viendo algunas cosas también respecto a eso. Las reglas de uso es documentar por escrito las zonas por vestimenta, por zona y rol. Por ejemplo, las personas que tienen el rol de trabajar con los alérgenos en la zona de alérgeno podrían llevar percheras rojas y que ellos comprendan esos reglamentos. Lo mismo con los útiles de aseo. También por zona. En las zonas de producción, en las zonas de almacenamiento, por ejemplo, una sola donde haya contacto con químicos, llevar las gafas de seguridad, donde estén como estas zonas de almacenamiento, que un pallet podría caer sobre usted, casco, si hay mucho ruido con las maquinarias, protectores auditivos. Y también hay que incluir las zonas de los baños, comedores, fumadores, que no ingresen con la misma ropa que ingresan a producción, porque pueden arrastrar contaminación. Los chalecos reflectantes también, en zonas donde haya como mucho tránsito de grúas, horquillas o camiones también importante. Y el control de los traslados internos, lo que les comenté recientemente, ¿cierto? Cuando salgan de las zonas de producción, eh, no, no llevar esta ropa puesta para no traer contaminantes. Y verificar cumplimiento en la rutina diaria, así como registramos cuando las personas se lavan las manos, cuando llevan la cofia, la bata también. También hay que verificar que cumplan con estas vestimentas antes de entrar y salir de las zonas de producción. La ropa de producción, el 7.2, o menos BRCGS nos pide asegurar que haya como ropa para todo el personal, ¿cierto? Pero también, por ejemplo, en las bodegas de frío nosotros tenemos que tener disponibilidad de estas chaquetas. En las plantas, por ejemplo, acuícolas, también tenemos que tener botas para estas personas. Dotación suficiente, ropa y protección para cada empleado. Y el diseño también nos habla en este punto de RCGS. La idea es que no transfiera contaminación. Por ejemplo, si tenemos un bolsillo, nosotros al inclinarnos y ahí tenemos algún lápiz o algún objeto, podría caer sobre una cinta. Entonces la idea es que nos lleven bolsillo en la parte superior. Los botones también, nos habla de RCGS, eh, que nos lleven botones cosidos que podrían eh, de alguna manera salir de ahí y caer en algún producto. Entonces un diseño que evite contaminación. Y bueno, y estos dos puntos son cuatro. También nos pide un cubre pelo y un cubre barba para evitar contaminación del producto. En el 7.4.3 nos habla del control de lavado. El BRCGS nos pide mm, que la ropa sucia esté separada físicamente de la ropa limpia. También nos pide que debe hacerlo una, una lavandería que esté validada, en el sentido, por ejemplo, que esa lavadora que está ahí alcance la temperatura necesaria, que alcance la acción química necesaria, eficaz para eliminar, para limpiar y desinfectar la ropa. Por eso mismo BRCGS eh, de alguna manera nos pide que nosotros no realicemos este lavado en nuestras casas porque nuestras lavadoras no alcanzan como esas temperaturas y esa acción química, salvo en excepciones de bajo riesgo. Por ejemplo, cuando la ropa se utiliza más para proteger a la persona en vez de proteger al producto, por ejemplo, en estas zonas de hace frío, las cámaras frigoríficas,
Las personas pueden llevar ropa que haya sido como limpiada y desinfectada por ello, pero la cosa se complica, por ejemplo, hay alguna vestimenta que tienen como estos pelitos en los gorros y en zonas de producto abierto, eh, esas ya zonas ya no, para BRCGS son diferentes, porque podría de alguna manera exponerse a contaminación del producto. Entonces, la excepción del lavado de ropa en las zonas de bajo riesgo, donde no hayan como productos abiertos, esas pueden quedar en manos de las personas. Y lo que son de la lavandería, ya sea que sea de la fábrica propia o que esté aprobada, con los requisitos que les comenté antes, ¿cierto? Que se separe la ropa sucia de la limpia y que la limpieza esté validada en relación a lo que son las temperaturas, a los tiempos y la acción química. Y la excepción, en zonas de bajo riesgo, las personas pueden lavar su ropa. Hay que acordarse de eso. Y el 7.4.4, el cambio de ropa, en la norma es bien cortito, es como una línea. Nos dice que nosotros tenemos que ir cambiando la ropa según el riesgo. Por ejemplo, estas percheras plásticas, en nuestros procesos podríamos hacer desecharlas o cambiarlas cada vez que entremos o salgamos de la zona de producción, o cada vez que vayamos a la zona de desecho, o cada vez que de alguna manera cambiemos el producto, cambio de ropa. Lo mismo con los guantes, ¿cierto? Ah, otra cosa que es importante es que el uso de guantes no exime el lavado de manos. Igual, incluso usando guantes, usted tiene que realizar el lavado de manos. Entonces, definir las frecuencias por tarea a nivel de contacto y exposición, y el cambio de ropa según el riesgo, como yo le comenté. El requisito de guante, bueno, PRCG se nos piden guantes que sean, no se confundan con el producto, preferiblemente de color azul. Y otra cosa que es importante acá, que a mí me gusta observar, el tamaño de los guantes. Si se fijan, ella le está dando forma a estos productos. Entonces, la apariencia del producto depende de qué tan bien ella pueda tener control sobre sus manos. Entonces, asegurarnos de que estén en la talla que las personas necesitan. Otro de los requisitos acá es que no desprendan como fibras, que no sean esos guantes que se deshilachan, que sean desechables y aptos para alimentos. Y lo que les comenté, un color distinguible, ¿cierto? Igual que el parche de color azul, idealmente azul para facilitar la detección. Mantenerlos íntegros, limpios y sin daños durante la operación. Y nuevamente evitar esos que se desprenden como fibra. El recambio periódico también, cuando estemos en contacto con algún alimento, que lo recogimos del piso, cuando estemos también en contacto con zonas de contaminación. La limpieza de los elementos de protección no lavables, por ejemplo, estos guantes metálicos que se utilizan mucho en las personas que están como expuestas a cortadoras o las mallas metálicos, también deben limpiarse y desinfectarse de alguna forma, en algún momento y bajo algún procedimiento. No estos, por ejemplo, en esta cortadera, no estos guantes, sino que estos, los metálicos, y definir la periodicidad según el uso, exposición y tipo de operación. Y ese control cubre riesgos más allá de lo que es la textura del producto, ¿cierto? Lo que son como los accidentes del trabajo son de alto costo. Entonces es importante eh, hacer esa frecuencia basada en riesgo de estos materiales. Como cierre, bueno, como les comenté, el factor humano para la norma también es un factor de contaminación. Entonces, es importante asegurar las competencias de las personas en alérgenos, en etiquetado y envasado, eh, la inducción al comienzo, como les comenté, las barreras que nos proporciona la vestimenta eh, para gerencia en lo que son asumir costos, por ejemplo, las capacitaciones, las formaciones del personal, también lo que es la disciplina, la consistencia en los procedimientos de lavado de manos. Entonces también tenemos que estar constantemente revisando los documentos, los programas, los controles y los registros. Y de alguna manera eso también nos va a entregar evidencia trazable
que permiten evaluar la madurez del sistema en organizaciones que son muy nuevas. Hay pocos procedimientos, registros, o bien no están muy bien trabajados. Entonces, si nosotros les damos énfasis a esos controles, también nosotros vamos a poder evidenciar que nuestro sistema funciona con una madurez. Ahora viene la actividad práctica. Todo lo que les comenté es lo que tenemos que como aplicar acá. Esta parte yo siempre digo que es importante. eh, entonces voy a pasar a la pregunta uno. Hay un minuto para responder y luego yo le voy a dar la respuesta para que usted pueda ir contrastando. Ahí está la pregunta uno, ahí está la alternativa y el minuto necesario para responder. Vamos a ver la respuesta. Nos dice que es la letra C. Las competencias del personal a través de capacitación, experiencia laboral o cualificación. Vamos a la número 2. Ahí está la pregunta, ahí está la respuesta y ahí está el tiempo. Veamos la respuesta. Es la letra C. Siempre tener esa referencia al material de capacitación que nosotros usamos. Vamos a la número 3. Ahí está la pregunta, ahí está la alternativa y el tiempo. Veamos la respuesta. Es la letra B. BRCGS nos permite llevar esas pulseras de aviso de condición médica. Vamos a la número 4. Ahí está la pregunta, la alternativa y el tiempo.
Veamos la respuesta. Es la letra D, ¿cierto? Esos parches tienen que ser probados en el detector de metales y registrar dicho control. Vamos a la antepenúltima. Ahí está la pregunta, la alternativa y... Ay, bueno. eh, Voy a dar el minuto acá porque creo que no puedo avanzarlo acá. Veamos la respuesta, que creo que ya la vieron. Es la respuesta C. El cuestionario de salud que les comenté, ¿cierto? Confirmar que no presentan síntomas antes que las personas entren a la zona de riesgo de inocuidad. Vamos a la letra, a la número 6. Ahí está la pregunta, la alternativa y ahora sí el tiempo. Una última pregunta. Veamos la respuesta. Nos dice que es la letra C, ¿cierto? En los productos cerrados de bajo riesgo está permitido que el empleado lave su propia ropa de protección. Vamos a la última pregunta. Ahí está la alternativa, la pregunta y el tiempo. Última pregunta. Veamos la última respuesta. La que no lleven esos bolsillos superiores donde pueda caer algo por gravedad y los botones cosidos. Gracias por su atención.